oración para poder empezar. Bienvenidos a cada uno. Dios me los bendiga. Te damos gracias, Padre Celestial, en esta mañana, Padre, que tú permites, Padre Santo, que estemos, Padre Santo, una vez más, Padre Santo, frente a ti, Padre. Te pido que seas tú obrando, Señor, seas tú, Señor, ministrando a tu pueblo, Padre, en esta mañana. Te pido que seas tú, Señor, dándonos revelación, discernimiento y entendimiento en tu bendita palabra. Que abras, Padre Santo, nuestra mente, Padre Santo, para poder recibir, Padre Santo, tu palabra preciosa, Padre. Tú conoces, Padre Santo. Cúbrenos con tu preciosa sangre de la cabeza a la planta de los pies, Padre, y sé tú con nosotros. Guardando, Señor, cubriendo nuestra casa desde el chiquito hasta el más grande, y te pido que a través de tu Espíritu Santo seas tú, Señor, dándonos revelación, discernimiento y entendimiento. Te pido que pases carbón encendido por mi boca y no sea yo, sino seas tú hablando, Padre Santo. Esa palabra, Padre, llegue a cada alma, Padre, que está necesitada, hambrienta, sedienta, Padre, de esta palabra preciosa, Padre, que nos da nuevas fuerzas, Padre, que refresca nuestra alma y nuestro espíritu, Padre, que es maná vivo tuyo, Padre. Te pido que seas tú, Señor, obrando de una manera especial, Padre, que seas tú, Señor, ministrando a tu pueblo. No soy nada sin ti, Padre. Te pido, mi amado Espíritu Santo de Dios, Ruach HaKodesh, que te muevas en este lugar y tomes el control absoluto y sobrenatural. Te doy gracias y te doy la bienvenida, mi amado Ruach HaKodesh, en este tiempo. Toma el control en cada lugar, en cada casa, Padre, con cada uno de tus hijos, ministrando a tu pueblo, Padre, ministrando cada vida, cada alma. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Yahshua HaMashiach, Jesús de Nazaret. Amén, amén. Bendiciones, hermana Vanessa, hermana Miriam, hermana Angie, hermana Patty. Bendiciones, hermana Lili. Gusto verla, hace tiempo que no la he visto. Bendiciones, bienvenida. Vamos a empezar, vamos a continuar. Estamos en el libro de Mateo. Vamos a continuar en Mateo 26. El día martes hicimos el libro de Mateo 25. Hoy nos toca el libro de Mateo 26. Amén. Están aquí algunos libros que tienen que son iguales, sino que contados en diferentes discípulos. Marcos y Lucas lo cuentan algunos más detalladamente. Mateo va directamente al punto. Creo que Marcos y Lucas y Juan lo detallan un poquito más. No puse aquí Juan, pero también va Juan y vamos a leer un poquito de Juan también. Voy a dejarlo un poquito y después lo voy a quitar para que no me den otra vez otra infracción. Si pueden tomarle una foto, pero yo voy a estarles diciendo cuando estés leyendo cada versículo. Amén. Amén. Vamos a empezar en Mateo 26 vamos a leer los primeros versículos del 1 al 5. El 1 al 5, amén. Y dice la palabra de nuestro amado Dios Todopoderoso, dice: cuando Jesús terminó de hablar todas estas, voy a poner acá que está muy alto, creo que el sonido de fondo, no quiero gritar tanto. Amén. Vamos a leer la palabra de nuestro amado Dios Todopoderoso. Cuando Jesús terminó de hablar todas esas cosas, dijo a sus discípulos: como ya saben, la Pascua comienza en 2 días y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifique. En ese mismo momento, los principales sacerdotes y los ancianos estaban reunidos en la residencia de Caifás, el sumo sacerdote. Amén. Voy a dejarlo ahí. Aquí otra vez está anunciando que va a ser crucificado, que va a morir ahí en la cruz. Le está diciendo a los discípulos. ¿Cuántas veces, no sé si se acuerdan, cuántas veces eran que ya habían repetido? 3, 4, y con esta es la 5ª vez. Creo que es la 5ª vez o más,
5 veces, pero es más de 3 veces que les avisa y les dice que le va a pasar, que va a morir y que va a ser crucificado, que les está diciendo a los discípulos, que les está cada rato diciendo, pero esta ya era el último aviso, porque ya de aquí ya hace de acontecer lo que nosotros creo que ya sabemos la continuación, y vemos esta parte de lo que va a pasar. Vamos a continuar desde el 3 para hasta el 13, amén. Y dice la palabra de nuestro amado Dios Todopoderoso. En ese mismo momento, los principales sacerdotes y los ancianos estaban reunidos en la residencia de Caifás, el sumo sacerdote, tramando cómo capturar a Jesús en secreto y matarlo. Ya estaban planeando, ya estaban haciendo de planear cómo, perdón, voy a quitarlo del fondo, cómo capturar a nuestro amado Mesías. Pero no durante la celebración de la Pascua. Acordáronnos que sea de la gente que cause disturbios. Santo. Amén. Vamos a quedarnos hasta ahí. Voy a ir a los versículos en Salmos 2:9. Estaban haciendo un complot aquí. Y sabemos que cuando algo se mueve en la oscuridad, siempre hacen complots para poder retirar a alguien o hacer maldad. Vamos a leer en Salmo 2:2, dice la palabra de nuestro amado Dios. Los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido. Lo que estaban haciendo, de lo que podemos entender desde Mateo 26, del 1 al 13, estaban conspirando para poder matar a Jesús, para poderle encarcelar, para poderlo, ya hacerlo de crucificar. Estaban haciendo un complot. Pero esto ya estaba escrito, no podían detener nada porque esto ya estaba escrito. En Salmos 2:2 está una revelación y dice: los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir a Isaías 8:12-15. 8:12 al 13, dice 12 al 13, perdón. Dice la palabra de nuestro amado Dios. No llames conspiración a todo, como hacen ellos, ni vivas aterrorizado de lo que a ellos les da miedo. Ten por santo en tu vida al Señor de los ejércitos celestiales. Él es a quien debemos temer. Él es quien debería hacer temblar. Ellos tenían miedo del Mesías, ellos tenían miedo de que estaba ministrando al pueblo y que estaban creyendo ya en él, que ya estaban manifestándose algo grande, ya no era poca gente, era bastante gente. Antes de todo esto, habíamos leído en estos capítulos anteriores de Mateo que ya le habían recibido, que la gente se había levantado y que se había cumplido la palabra también de Zacarías 9, creo que es 9:8, donde le rinden y le dicen: este es el rey, y le hacen subir en el burrito, bueno, en el pollino que dicen en otra versión, pero le hacen subir en un burrito de una burra que es todavía joven. Ese burrito le hacen subir al Mesías y él va en una procesión donde todos le alaban, donde todos le rinden. Dice que hasta su ropa pusieron en el piso para que él pasara, donde que dice que hasta agarraron ramas para poderle recibir. Eso fue una celebración que desde el principio él tenía que haber tenido, pero en ese momento la gente se levantó, y ahí es donde que más se levantaron los sacerdotes y todos los que estaban en contra del Mesías, y ya no le querían ver seguir, que siga hablando de la palabra y que siga ministrando al pueblo. Ya le querían ya matar.
y estaban conspirando contra nuestro amado Mesías. Y no eran cualquier personas, eran personas, dice, del concilio, eran sumos sacerdotes, eran personas de ley, personas que hacían de tener autoridad sobre todo el pueblo de Judea. Amén. Vamos a continuar. En Mateo 26, 6 al Mateo 26 del 14 al 16, dice aquí. Mateo 26. Amén. Mateo 6, desde el 6 hasta el 13. Amén. Y la palabra sea en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mientras tanto, Jesús se encontraba en Betania, en la casa de Simeón, un hombre que había tenido lepra. Mientras comía, entró una mujer con un hermoso frasco de alabastro que contenía un perfume costoso y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Los discípulos se indignaron al ver esto. ¡Qué desperdicio!, dijeron. Podría haberse vendido a un alto precio y el dinero dado a los pobres. Jesús, consciente de esto, le respondió: ¿por qué critican a esta mujer por hacer algo tan bueno conmigo? Siempre habrá pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Ella ha derramado este perfume sobre mí a fin de preparar mi cuerpo para el entierro. Les digo la verdad, en cualquier lugar del mundo donde se predique la buena noticia, se recordará y se hablará de lo que hizo esta mujer. Amén, aleluya, santo. Creo que hay esto de, voy a leer esto en otros versículos también están. Quiero leerlo para que podamos entender un poquito. Templo. Voy a leer un poquito acá en Marcos 14, 3 al 9. En Marcos dice del 3 al 9. Aquí que nos da un poquito más de detalle. Y dice la palabra de nuestro amado Dios en Marcos 14, 3. Está hablando lo mismo, pero vamos a leer. Mientras tanto, Jesús se encontraba en Betania, en la casa de Simeón, un hombre que había tenido lepra. Mientras comía, entró una mujer con un hermoso frasco de alabastro que contenía un perfume costoso preparado con esencias de nardo. Ella abrió el frasco y derramó perfume sobre la cabeza de Jesús. Santo, aquí da el nombre, que es cómo se llamaba esa fragancia, se llamaba nardo. Era un perfume muy costoso, pero era un aceite. Algunos que estaban a la mesa se indignaron porque desperdició perfume tan costoso. Preguntó: ¿podría haberse vendido por el salario de un año y el dinero dado a los pobres? Así que la regañaron severamente. Pero Jesús respondió: déjenla en paz, porque la critican. ¿Por qué hacer algo tan bueno conmigo? Siempre habrá pobres entre ustedes y pueden ayudarlos cuando quieran, pero a mí no siempre me tendrán. Ella hizo lo que pudo y ungió mi cuerpo en preparación para el entierro. Les digo la verdad, en cualquier lugar del mundo se predicará las buenas noticias, se recordará y se hablará de lo que hizo esta mujer. Ahora mismo lo estamos recordando, lo que ella hizo a nuestro amado Mesías. Santo, gloria a Dios. Creo que también está en Lucas. Déjame ver si está en Lucas 14. Creo que estaba Lucas 22. Lucas 22. No está aquí. Creo que está más acá adelante. Bueno, vamos a continuar. Amén. Quiero ver esta parte de
de la unción, de lo que unge. En Éxodo 28:41, quiero que vayamos aquí porque él tenía que cumplir con todas las cosas, los requisitos de una sombra de lo que habíamos hablado anteriormente. Yo había hablado que el tabernáculo es la representación del Mesías. No puedo poner imágenes, déjenme ver si tengo aquí, pero no creo que tengo la imagen, pero aquí tenemos también el tabernáculo, déjenme ver si podemos ver. Este es el tabernáculo. Recuerden que el tabernáculo es significado de la sombra de lo que iba a venir y también significa nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret. Él era la puerta, él es la puerta, Jesús es la puerta para que puedan entrar. Jesús es el Cordero quien va a ser crucificado. Pero antes de todo eso, para que él pase a estos lugares, no sé si se acuerdan, Aarón y todos los sumos sacerdotes juntamente, Aarón con sus hijos, fueron ungidos. De la cabeza a la planta de los pies, dice que le ungieron a Aarón. Y desde la cabeza hasta la planta de los pies y que hasta su barba chorreaba de aceite. Y es un significado fuerte porque va a ser entregado y tiene que ser presentado, tiene que ser consagrado y tenía que cumplirse eso. No solamente, yo sé que en el estudio cristiano lo pueden interpretar así, pero en el estudio de nosotros de la Torá tiene un significado fuerte porque es algo que se tenía que haber hecho, porque él estaba ya a punto de cumplir todo lo que se hace en el tabernáculo y él ya iba a ser, porque no solamente significa, dice que estaban cerca del Pesaj, cerca de la celebración de Pesaj y no querían llegar justo en la fiesta, ellos ya querían atraparlo antes de que llegara la fiesta. Y faltaban solamente unos pocos días para que se celebrara la Pascua. Y también tiene un significado grande, porque también antes de salir de Egipto, ¿qué hicieron? Los israelitas que hicieron para poder cubrirse del espíritu de muerte. Mataron un cabrito, sin defecto, un cabrito, que cuando salió la sangre ellos tenían que poner la sangre en los dinteles para que ese espíritu de muerte pasara y no les topara. Tiene un significado profundo y se mueve la Biblia, como les digo, no es que solamente el cumplimiento de nuestro amado Mesías, no, es que ya estaba desde la Torá, desde lo que están haciendo en Éxodo hasta lo que está haciendo aquí nuestro amado Mesías, tiene un significado tan profundo que se está cumpliendo la palabra en él. Tenía que ser ungido, y no solamente porque sí, cuando ya las personas ya parten de aquí, ya se mueren, son ungidos también, son preparados esos cuerpos con mucho aceite, pero no significa solamente que lo prepares con ese aceite, tiene un significado poderoso porque están ungiendo y están declarando y están consagrando a un sumo sacerdote que va a estar en el trono celestial. Y él es el sumo sacerdote que está sentado a la derecha de Dios Padre allí en el tabernáculo celestial, nuestro cordero ungido, nuestro cordero que fue entregado en ese madero. Y se tenía que haber hecho porque en Éxodo 28:41, antes de que entrara y antes que empezara a trabajar en el tabernáculo Aarón, tuvieron que ungirle, y todos los utensilios y todo, con todos sus hijos y todo el tabernáculo se tenía que haber ungido, y por eso tenían que haber ungido antes de que haya ese sacrificio ahí en ese madero. Antes de que empezara todo eso, si ustedes han leído en Éxodo, antes que empezara todo eso, primero los ungieron. Después hicieron de sacrificar y ahí empezaron a trabajar todo, hasta el sumo sacerdote Aarón y todos ya podían efectuar todo lo que tenían que haber hecho, pero mientras tanto tenían que haberlo primero ungido. Y se cumple la Torá una vez más aquí en este versículo de Mateo 26 del 6 al 13. Amén. Vamos a continuar. Vamos a ir a Mateo 26 del 14 al 16. Amén. Vamos a ir a Mateo
26 del 14 al 16 dice la palabra de nuestro amado Dios Todopoderoso. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, fue a ver a los principales sacerdotes y preguntó: ¿cuánto me pagarán por traicionar a Jesús? Y ellos le dieron 30 piezas de plata. A partir de ese momento, Judas comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús. Ya lo había vendido. Y ahorita lo que viene es algo muy importante que tenemos que entender. La cena que viene, la cena del ceder, es muy importante que podamos entender. Aquí Judas ya fue a planificar, ya fue a vender la vida de nuestro amado Mesías y fue a platicar con los que estaban haciendo el complot para matar a Jesús de Nazaret. Antes de la cena, antes de que ya le entreguen el Getsemaní con un beso en la mejilla, antes de eso, él ya estaba platicando con esos sumos sacerdotes y todos los que son de la ¿cómo se llama? De los fariseos, los sumos sacerdotes, todos los de los religiosos que querían matar a nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret, porque aquí nos dice que ellos se hicieron de encontrar en la casa de Caifás, un sumo sacerdote, que ahí se reunieron para planificar cómo capturar al Mesías en secreto. Y dice que se fue a esta reunión, o sea, en esa reunión estuvo todos los traicioneros, todos los que iban a traicionar a nuestro amado Mesías. Ahí estaba Judas. Amén. Vamos a continuar. Creo que tengo otros versículos sobre la traición, pero vamos a leer más adelante. Vamos a continuar en Mateo 17. Y dice la palabra, Mateo 26, recuerden que estamos en Mateo 26, 17 al 30, vamos a leer. En el primer día de la festividad, aquí dice, voy a estar leyendo la Kadosh y voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente, amén. En la festividad de la fiesta de los panes sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Al entrar en la ciudad les dijo: verán a cierto hombre, díganle, el maestro dice, mi tiempo ha llegado y comeré la cena de Pascua con mis discípulos en tu casa. Entonces los discípulos hicieron como Jesús les dijo y prepararon la cena de Pascua allí. Al anochecer Jesús se sentó a la mesa con los 12 discípulos. Mientras comían les dijo: les digo la verdad, uno de ustedes me traicionará. Ellos, muy afligidos, le preguntaron uno por uno: ¿seré yo, Señor? Jesús contestó: uno de ustedes que acaba de comer de este plato conmigo me traicionará. Pues el Hijo del Hombre tiene que morir tal como lo declararon las Escrituras hace mucho tiempo. Pero qué terrible será para el que lo traiciona. Para ese hombre sería mucho mejor no haber nacido. ¿Por qué dijo esas palabras? Porque ya le había vendido al Mesías. Le estaba diciendo para que haya un arrepentimiento, para que se arrepintiera Judas. Y dice Judas, el que lo había traicionado, también preguntó: ¿seré yo, Rabí? Jesús le dijo: tú lo has dicho. Mientras comía, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo, y luego lo partió en trozos, le dio a sus discípulos y dijo: tómenlo y cómanlo, porque esto es mi cuerpo. Y tomen en sus manos una copa de vino, y dio gracias a Dios por ella, se la dio a ellos y dijo: cada uno de ustedes bebe la copa, por esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Acuérdense de lo que les digo: no volveré a beber vino hasta el día en que la beba nuevamente con ustedes en el reino de mi Padre.
Luego cantaron un himno y salieron al monte de los Olivos. Santo. Vamos a leer en Marcos 14. Vamos a leer eso mismo, habla de eso mismo, pero porque ahí está diciendo los detalles, quienes estaban hablando, va un poquito más detalles. Pero está en Marcos 14 del 12 al 26. En Marcos 14 de 12 al 26 está la cena, la última cena del Seder. Dice la palabra, el primer día de la festividad de los panes sin levadura, cuando se sacrifica el cordero. Y aquí está confirmando, cuando se sacrifica el cordero de la Pascua. Y aquí está algo muy fuerte también, porque aquí dice en ninguna festividad él celebró y él no hizo de hacer muchas cosas. Era una ordenanza. Desde que salieron de Éxodo, cuando salieron del pueblo, desde ahí hacían esta cena del Seder, esta cena de Pascua. Y aquí dice, hicieron un sacrificio y comieron ese cordero la Pascua con los discípulos juntamente con Jesús. Eso es bíblico, el Pesaj, y es bíblico los panes sin levadura, donde que tú tienes que sacar la levadura de tu cocina y donde tú tienes que limpiarte, porque el Pesaj no significa solamente la liberación de Egipto y no solamente significa Jesús es la Pascua, es el Cordero Pascual, como algunas veces lo dicen. No, los panes sin levadura significa que te tienes que limpiar, sacar todo el pecado que vienes cargando, porque hay un sacrificio que viene a redimir esa sangre del Cordero y para que quedemos limpios. Bueno, esa es la festividad. Yo ya di las fiestas bíblicas el otro día y ahí está la explicación de la fiesta del Pesaj, la fiesta de los panes sin levadura que está celebrando nuestro amado Mesías. Esta es una fiesta bíblica, no es una fiesta judía, porque ahí cuando estaban en Moisés recibiendo las fiestas y cuando estaban escribiendo, no estaba solamente la tribu de Judá, estaban todas las 12 tribus, estaban todos los israelitas. La única tribu que quedó celebrando y leyendo la palabra y confiando en un solo Dios solo fue la tribu de Judá. Las demás tribus se distribuyeron, se esparcieron, se contaminaron, fueron atrás de otros dioses. Pero ahora, como estamos leyendo esto, y muchos que ya dicen, oh, no, es que esas son las fiestas judías. No, aquí en la palabra dice que el propio Mesías estaba celebrando esta festividad de Pascua, de panes sin levadura, de matzó, que significa matzó, que es que tú no tienes que comer pan sin levadura, sino matzah, que es un pan solamente con agua, con sal, y que solamente es como las tortillas que hacen, que comen muchos, creo que casi todos los de aquí de Centroamérica. Y también los mexicanos, hasta yo también los como también en ese tiempo, que son las tortillas. Y esas no tienen levadura, solamente tienen harina, sí, que es natural. Y así mismo ellos estaban, pero les tostaban no tenían comal, les tostaban, no sé cómo les tostaban, y eso se comían. No podían comer, hasta hoy, no podemos comer pan con levadura. Y esto está aquí bíblico, y también lo celebró nuestro amado Mesías juntamente con los discípulos, y no pueden decir que no ha celebrado fiestas, porque él celebró todas las fiestas y cumplió todos los mandatos de nuestro amado Dios. Así que Jesús envió a 2 de ellos a Jerusalén con las siguientes instrucciones. Al entrar en la ciudad se encontraron con un hombre que llevó un cántaro de agua. Síganlo en la casa donde él entre, díganle el dueño. El maestro preguntó, ¿dónde está el cuarto de huéspedes para que pueda comer la cena de Pascua con mis discípulos? Él los llevará a un cuarto grande en el piso de arriba que ya está listo. Allí deben preparar nuestra cena. Santo. Entonces los 2 discípulos entraron en la ciudad y encontraron todo como Jesús les había dicho, y allí prepararon la cena de Pascua. Por la noche Jesús llegó con los 12 discípulos mientras estaba a la mesa
Comiendo Jesús dijo, les digo la verdad, uno de ustedes que está aquí comiendo conmigo me traicionará. Ellos, muy afligidos, le preguntaron uno por uno, ¿seré yo? Y contestó, es uno de ustedes 12 que come de este plato conmigo, pues el Hijo del Hombre tiene que morir tal como lo declaró en las Escrituras hace mucho tiempo. Pero qué aflicción le espera a aquel que lo traiciona. Para ese hombre sería mucho mejor no haber nacido. Mientras comía, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo y luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo, tómenlo porque esto es mi cuerpo santo. Es lo mismo, es el cumplimiento de la palabra. Antes de que salga el pueblo de Israel de Egipto, ellos comieron el cordero. De aquí está afirmando, tómelo porque este es mi cuerpo. Todo es la palabra está dándose cumplimiento en estos versículos de que el cordero que fue ahí muerto en Éxodo, ahora viene a cumplirse en el Hijo de Dios como cordero. Y por eso representa tanto la fiesta de Seder, un significado tan poderoso, muy importante. Y toman en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Se la dio a ellos y todos bebieron de la copa. Y les dijo, este es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo santo. ¿El pacto de qué? De que los guardará, que los cubrirá, que los limpiará y los libertará. Que es lo mismo que les dijo, pongan esa sangre en los dinteles, que yo los voy a cuidar de toda muerte, que yo los voy a proteger de toda plaga, que yo voy a estar con ustedes, que aunque venga ese espíritu de muerte, ustedes van a estar a salvo porque la sangre del cordero está en los dinteles. Y aquí les está diciendo, esa es mi sangre. La cena que estaban teniendo, que ellos estaban pensando que era la Pascua, que era el Éxodo, que era la liberación, estaba cumpliéndose, y el significado perfecto de nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret. Y no dijo en estas palabras, pero voy a parafrasear, yo soy ese cordero pascual de Éxodo, yo soy ese cordero, esa sangre y ese cuerpo que comían constantemente todos. Hasta ahora pienso que siguen haciendo los judíos, pero es el cumplimiento de la palabra de nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret, que fue ese cordero sin mancha, sin nada, de 1 año de haber nacido, limpio, y que fue degollado y que tenían que comer rápido porque tenían que salir rápido. Les digo la verdad, no volveré a beber vino hasta el día en que beba de nuevo en el reino de Dios. En el reino de Dios está hablando de las fiestas del Cordero. Amén. Luego cantaron un himno y salieron al monte de los olivos. Santo. Hay otro también, no lo voy a leer, está en Lucas 22, del 47, 53, es igual, es de lo mismo, el significado de la cena, cómo ellos los están diciendo. Voy a leer Juan, que está en 18, Juan 18, del 3 al 14, es lo mismo. Déjenme ver. No, perdón, está en Lucas 22, perdón, estaba leyendo del Getsemaní, todavía no estamos ahí. Es Lucas 22, 7, 38 y Marcos 14, 12, 26. Pero ya vamos a seguir más adelante. Yo sé que esto es muy importante para poder entender algo que está hablando aquí de la cena. Quiero explicar un poquito de la cena. La cena fue muy importante. Pero ustedes, ¿cómo creen que fue esa cena? Creo que muchos tienen en sus paredes ¿cómo se llama? La cena, la última cena de nuestro amado Mesías. Pero realmente,
¿Quieren saber el significado de la cena? Cuando estaba leyendo, fui ministrada y me tocó mucho mi corazón. Esa cena fue muy triste. Muy triste. ¿Saben por qué? Porque él estaba ministrando la palabra y no hubo un arrepentimiento. No hubo un arrepentimiento del que quería que se arrepintiera. No hubo un arrepentimiento. ¿Ustedes creen que Jesús estaba alegre porque él no había ese arrepentimiento? La cena del ceder era algo muy importante y es muy importante hasta hoy, y hasta para los judíos es muy importante porque se trata de una limpieza, se trata de que tienes que sacar toda la levadura tuya, todo el pecado tuyo, y no estaban sacando, no eran sinceros. Esa cena que tanto la ponen así, esa cena fue triste para el Mesías porque ahí se dio cuenta que el enemigo ya lo tenía atrapado, y que aunque él estaba hablando, porque él era la palabra mismo, hablando, ministrando y diciendo, y le dice ahí constantemente, le ministra la palabra, le dice nuestro amado Dios, porque él estaba ahí juntamente con los 12 discípulos, y le dice, viera mejor no nacido, le está diciendo, hubiera sido mejor que no hubiera nacido el que me va a traicionar. Le estaba diciendo a Judas. Y no había un arrepentimiento. Y dice, el mismo que está aquí y va a comer de aquí, de este plato, y va a mojar el pan, ese me va a traicionar. Y ahí mismo, yo pienso que le dolió tanto cuando él mojó el pan y se comió. En los otros libros está detallando cómo moja el pan. Y después se acerca y le dice, creo que está en Lucas ese detalle, pero déjenme ir, es que no quiero, donde le habla y le dice, ve a hacer lo que tienes que hacer. Ve a hacer lo que tienes que hacer. Para mí esa cena fue triste. Y creo que por eso no podemos estar teniendo ninguna imagen de nada, porque el significado de eso es una traición. El enemigo, una cena supuestamente en este tiempo, las cenas que hacemos, no solamente la de Pascua, sino las cenas en el Shabbat, por eso son importantes las cenas. No son hechas las cenas para que coman y para que se alimenten y para que estén bien y para que en familia, sí, para que estén en familia, sí, pero también para que haya el perdón entre la familia, que entre tus seres queridos o entre los que te rodeas se pidan perdón, que salga todo pecado y que puedan perdonarse. En el Shabbat, por eso es muy importante el Shabbat, la celebración del Shabbat, porque ahí está diciendo perdona. Cuando se abrazan, cuando dice Shabbat Shalom, cuando tú estás diciendo Shabbat Shalom, estás diciendo la paz, un descanso. Deja de cargar ese pecado, deja de cargar esa amargura, deja de de cargar ese rencor. Si tienes algo que decirle a tu papá, a tu mamá, a tus hijos, sácalo ahí, no seas un Judas, sácalo ahí, pide perdón, porque la sangre del Mesías está ahí limpiándote, la sangre del Mesías está ahí recordándote, no seas un Judas. Cuando tú vayas, nosotros celebramos el Shabbat, cuando tú estás celebrando el Shabbat hay mucha en la familia, cuando estábamos juntos celebrando en el Shabbat, ahora celebramos en la iglesia, pero antes celebrábamos siempre primero en la casa, con una cena, y nos pedíamos perdón unos con los otros, con mi esposo, con mis hijos y todos, uno por uno, pidiendo perdón. Si hay algo que te molesta, si hay algo que te dije, perdona por gritar, perdóname por castigarte, o perdona mamá por no hacerte caso. Y hay muchas cosas que salen cuando hay esa comunicación, y ahí no había esa comunicación. Judas sabía lo que le estaba diciendo, y no hubo un arrepentimiento. A mí esa cena me causa mucho dolor, porque no hubo un arrepentimiento. Y ese es el significado hasta hoy. Hay muchas cenas que van a ir muchos a esa cena y que no van a arrepentirse. Van a haber muchos Judas ahí que van a traicionar, porque la cena es para que haya un arrepentimiento y una reconciliación y una limpieza. Porque la fiesta de los panes es para que haya limpieza, para que limpies tu corazón. Si hay algún pecado, que limpies tu corazón. O sea, cada Shabbat, cada viernes en la tarde, es para que limpies tu corazón. Es para que te liberes y que ya no sigas cargando con tu pecado y que seas limpiado.
Y ahí está la sangre del Cordero limpiando todo tu pecado. Y ahí está ese pan, ese matzah, para que tú seas renovado. Pero cuando ya están como Judas, no tienen arrepentimiento. No se arrepienten. Se comen ese pan y ese vino como que no fuera nada, como que fuera algo, una tradición o algo que es de comerlo y hacerlo así. Pero ahí entiendo muchas cosas, porque la cena es la exhibición del pecado. Santo Dios. Y ahí se revela cómo están los corazones de todos. Y ahí ninguno se empezaron a cuestionar. O sea, sus corazones no estaban todavía ni preparados ni listos, porque estaban dudando del uno al otro. No estaban seguros que amaban al Mesías. Vamos a ir a continuación. Mateo 26 del 36. Mateo 26 del 31 al 35, dice aquí, vamos a ver. Y dice la palabra de nuestro amado Dios Todopoderoso. En el camino Jesús les dijo: esta noche todos ustedes me abandonarán, porque las Escrituras dicen: Dios golpeará al pastor y a las ovejas del rebaño se dispersarán. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. Ya les estaba ya diciendo lo que estaba y lo que va a suceder. Pedro declaró: aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Jesús respondió: te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. No, insistió Pedro, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos juraron lo mismo. Santo. Creo que el día martes hicimos de escudriñar Mateo 25 y estábamos hablando de algo fuerte. Cuando viene una persecución fuerte, cuando algo sucede fuerte, y hay muchos que van a cometer lo mismo, y estoy hasta incluida ahí, porque muchos de nosotros decimos: Señor, sí, yo voy a hacer todo, yo te voy a servir, yo te amo, yo te quiero, yo quiero hacer tu voluntad, yo te prometo que voy a ir a la iglesia, yo te juro que voy a hacer esto, yo te juro que voy a hacer este otro, yo te amo. Pero cuando llega ese momento de aflicción, cuando llega algo que pasa en tu casa, te olvidas de esa promesa por el miedo, por el susto, por el trauma. Y por eso digo, es tan importante en este tiempo dominar ese miedo, porque por el miedo puedes traicionar al Mesías y puedes negar al Mesías. Y por eso no digo: oh, es que este Pedro. Antes decía este Pedro, pero digo, yo me parezco a Pedro. ¿Por qué? Porque por miedo tú puedes tropezar, y por eso no puedes jurar. Porque si tú tienes un dominio tan fuerte y dices: oh, es que yo sí, yo puedo hacerlo, yo hago esto. No jures, mejor no jures nada, porque tal vez la tribulación que te venga no la puedas soportar y sea mucho más grande tu miedo, que no puedas hacer de cumplir lo que tienes que cumplir. Hay muchos que juran muchas cosas, y cuando viene el problema, y me estoy hablando a mí mismo, que yo he jurado: ay, Señor, sí, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer este otro. Y cuando viene esa tribulación y soy probada, porque soy probada constantemente, soy probada de todo lo que hablo aquí, soy probada constantemente. Y cuando vino hace un tiempo esa prueba que tocó, y que es uno de mis hijos,
Yo abandoné muchas cosas y ya no quería hacer nada. Yo decía, pero es que estoy cuidando a mi hijo. La justicia es que mi hijo y esto que este otro. Mentirosa, traicionera. Porque tú también me negaste y tú también te vas. Cuando hay algo grande, no estoy en primer lugar en tu corazón. Y por eso hay muchas cosas que tal vez podemos criticar a los discípulos y a Pedro y decir, ay, pero ¿cómo hicieron esto? Ay, pero ¿cómo pudieron hacer esto? Porque constantemente va a ser probado tu corazón. Y ese miedo tenemos que empezarlo a dominarlo. Dios nos ha dado dominio propio, lo dice en su palabra. En los frutos del Espíritu Santo, ahí está el dominio propio. Tenemos el dominio propio y ya no podemos seguir cayendo en esas trampas y en estas cosas que nos hace tropezar, que somos nosotros mismos, son nuestras emociones, hermanos. Estoy hablando de nuestras emociones y nuestros miedos, porque hay muchos que dicen, no, es que mi miedo puede más y yo no puedo hacer porque todavía tengo miedo. Pues el miedo te va a hacer negar al Mesías, así como Pedro va a negar más adelante. Y dice, no, ahí lo dice, y insistió, no, por supuesto que no. Te digo la verdad, Pedro. Y ahí me dice a mí, te digo la verdad, Verónica, esta misma noche vas a negar antes que cante el gallo 3 veces. Santo. Por eso tenemos que estar constantemente sujetados y buscando a nuestro amado Dios Todopoderoso constantemente. Vamos a continuar. Creo que hay versículos también aquí. Vamos a ir al siguiente. Dice en Mateo 26 del 36. Es este que quería hablar, creo que hay muchos de estos. Mateo 26 del 36 al 46, dice la palabra de nuestro amado Dios Todopoderoso. Entonces Jesús fue con ellos al huerto de los olivos llamado Getsemaní y dijo, siéntate aquí mientras voy allí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y angustiarse. Santo. Les digo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Santo. Miren lo que le dijo el Mesías a los 3 discípulos que les llevó. Mi alma está destrozada. ¿Por qué? Por tanto pecado y por todo lo que va a pasar. De tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Miren qué importante esta parte. Velen conmigo. ¿Qué significa velar? Creo que el día martes hicimos la vigilancia de las vírgenes. Hablamos de las vírgenes, de las 10 vírgenes, de las 5 sensatas y de las 5 insensatas. Hablamos también de los siervos. ¿Qué les digo a ellos? Que velaran, que oraran por él porque está pasando por una situación fuerte. Él se sentía triste, él se sentía deprimido, él ya sentía la muerte venir sobre él. Él estaba con miedo, hermanos. Y aunque digan, oh, es que es el Hijo de Dios, él estaba con miedo y estaba triste. Y aquí lo dicen, otras palabras también lo dicen más detallado, pero no lo vamos a leer en este momento, pero esto está en Marcos también, en Marcos 14, 32 al 42, está en Lucas 22, 39, 46, lo mismo que estamos leyendo aquí. Él se adelantó un poco más y se le inclinó el rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Santo. ¿Se han entendido esta oración que hizo nuestro amado Mesías? Es fuerte, porque ahí puedes entender algo muy poderoso. Porque muchas veces decimos, oh, es que Jesús lo puede hacer porque Jesús, es el Hijo de Dios. Recuerden que él era humano también.
Él estaba en la carne, él podía sentir muchas cosas. Y aquí, ¿qué está diciendo? Si es posible, quítame todo lo que tengo que pasar. Voy a parafasear esta parte para que podamos entender. Le estaba diciendo, si es posible, quita la muerte de mí. No quiero ir ahí para que me peguen, para que me escupan, para que me arranquen la barba, para que me maltraten y para que me crucifiquen. Si es posible, quita ese proceso de mí, no lo quiero hacer. Pero que se haga tu voluntad, no la mía, porque mi cuerpo, mi corazón no quiere eso, pero que se haga tu voluntad en mi vida. Eso es lo que quiere decir. Y muchos de nosotros entramos también ahí. Hay muchas veces que hemos orado y decimos, quita este proceso, Señor. Llévate este proceso porque ya no aguanto más. Llévate esa depresión que ya no aguanto más. Llévate esta tristeza porque ya no aguanto más. Quítame todo lo que está pasando. ¿Por qué me tiene que pasar a mí? ¿Por qué tengo que pasar por tribulación? ¿Por qué tengo que pasar por angustia? ¿Por qué tengo que pasar por este fuego? ¿Por qué? Quítalo, levántalo. Y nuestro amado Mesías estaba ahí. Así que no eres solamente tú la que está sufriendo ahí. Aquí estaba nuestro amado Mesías también. Él era un ser humano y estaba triste y estaba angustiado porque él sabía lo que le iba a pasar. Y aquí dice, pero que se haga tu voluntad. Y se rompen muchas cosas en eso. Y esta es una enseñanza, no solamente el cumplimiento de la palabra de nuestro amado Mesías. Él te está diciendo, si yo pude, tú también puedes. Que se haga la voluntad en tu vida. Así que ese proceso sí fue puesto para que tú vuelvas, haz que se cumpla en tu vida. Y pide mejor fortaleza y que salgas en victoria de ese proceso. Así como el Mesías, porque él humanamente no lo podía hacer. Y aquí lo está diciendo, humanamente no lo puedo hacer, humanamente no quiero ser crucificado, humanamente siento una angustia tan fuerte porque no quiero morir de la forma que ya veo que va a venir. Pero dice que se haga tu voluntad. Y así tenemos que aprender porque dice la palabra que tenemos que seguir el camino. Y el camino es nuestro amado Mesías. Así que cuando tú estés pasando por un proceso, que se haga tu voluntad, Dios. Yo sé que tal vez yo ya no aguante más, que mi cuerpo, mis huesos y todo mi corazón esté angustiado, pero que se haga tu voluntad. Ayúdame, fortaléceme para poder pasar esta tribulación, para poder pasar esta tormenta, para poder pasar esta angustia. Ayúdame que te haga tu voluntad. Esta oración que hizo nuestro amado Mesías es mucho más grande de lo que tú estás pasando, hermano. Porque yo pensaba que yo me iba a morir con todos los procesos que estaba pasando en mi matrimonio, con mi hijo y con mi otro hijo. Pensé que me iba a morir. Pero cuando entendí que mi amado Mesías sufrió mucho más que yo, no es nada comparado. Y si yo fui llamada para hacer de pasar este proceso, acepto el proceso, pero ayúdame, porque mi carne algunas veces desfallece, así como el amado Mesías aquí estaba triste, estaba angustiado, tenía miedo también, pero él acudió al Padre. Y eso tenemos que aprender, a acudir al Padre en medio de la tormenta, en medio de la angustia, en medio de la tristeza, en medio de tu depresión. Alza tus manos y di, Padre, que se haga tu voluntad, no la mía, sino la tuya. Que lo que tenga que aprender en esto, ayúdame a ver lo que tengo que hacer y dame esa fuerza y esa valentía para poder hacer lo correcto. En el versículo de Mateo 26 al 39 dice, él se adelantó un poco más y se inclinó su rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad. Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Y les dijo, Pedro, ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Santo. Y por eso es importante. Esto es en la madrugada, hermanos. Esto es en la madrugada, no es la cena fue hecha en la noche, en el anochecer, en el atardecer.
Y esto ya es en la madrugada, que les dijo que velara. Siquiera una hora no pudiste orar, una hora no pudiste orar por mí para que toda esta angustia fuera quitada. Y por eso es muy importante, todo se mueve en la madrugada, hermanos. No a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana ya todo ya está hecho, ya todo ya está cumplido, todo ya se hizo o ya se cumplió. Todos los diseños del enemigo que hicieron el complot antes de esto, que estaban haciendo ya de planear, ya se cumple. A las 6 de la mañana se efectúa todo. En la madrugada es donde están empezando a diseñar muchas cosas el enemigo para poder hacernos tropezar. Y aquí dice que los discípulos se quedaron dormidos. Les fue a levantar y le gritó y les dijeron: Pedro, ¿por qué se durmieron? ¿No pueden orar siquiera una hora? Los discípulos. ¿Quiénes son los discípulos? Esta palabra es para nosotros. Todas las cosas que pensamos que es los discípulos y Jesús, no, es para nosotros. Nos está ministrando la palabra a nosotros. Esa palabra tiene que entrar en nosotros, porque nos está diciendo: ustedes se convierten en discípulos cuando ustedes aceptan a Jesús de Nazaret como su Salvador. Y aquí dice la palabra de nuestro amado Dios: velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Aquí ya les estaba declarando algo muy importante de lo que iba a venir. Y vamos a entender muchas cosas en esta parte, porque aquí dice: velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Él está diciendo: sí, yo entiendo que están cansados o que tal vez comieron mucho y que están débiles, pero velen. Entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró: Padre mío, si no es posible que pase esta copa, a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Santo. Esta es la tercera vez que ora nuestro amado Mesías pidiendo por lo que le va a pasar. Cuando regresó de nuevo a donde estaban, ellos nos encontraron dormidos. Dormidos otra vez, hermanos, la segunda vez, dormidos. ¿Por qué no podían mantener los ojos abiertos? Así que se fue a orar por tercera vez y repitió lo mismo. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo: adelanten, duerman y descansen. Pero miren, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, miren, el que me ha traicionado ya está aquí. Santo. Esos los vamos a encontrar, no voy a leerlos, aunque nosotros están dando más detalles específicos en Marcos 14, 32, 42, está dando más detalles. En Lucas 22, del 39 al 46 también está dando de eso. Pero voy a leer la oración de Jesús que está, y que es muy importante, que está en Juan 17. ¿Por qué él estaba orando tanto en esa noche? ¿Solo oraba por él? No, vamos a leer. Déjame tomar agua. Cuando usted tenga un día libre, lea este capítulo de Juan 17. Amén, voy a leerlo. Juan 17. Todo el capítulo, y la palabra de nuestro amado Dios se lee en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Después de decir todas esas cosas, Jesús miró al cielo y dijo: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que Él a su vez dé la gloria a ti, pues le has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús, el Mesías, a quien tú enviaste a la tierra.
Yo te di la gloria aquí en la tierra al terminar la obra que me encargaste. Ahora, Padre, llévame a la gloria que compartimos antes de comenzaré al mundo. Te he dado a conocer a los que me diste de este mundo. Siempre fueron tuyos. Tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Ahora sabe que todo lo que tengo es un regalo que proviene de ti, porque les he transmitido el mensaje que me diste. Ellos aceptaron el mensaje y saben que proviene de ti y han creído que tú me enviaste. Mi oración no es por el mundo, sino por los que me has dado, porque te pertenecen. Todos los que son míos te pertenecen y me lo has dado para que me den la gloria. Ahora me voy del mundo, ellos se quedarán en este mundo, pero yo voy a ti, Padre Santo. Tú me has dado tu nombre. Ahora protégelos con el poder de tu nombre para que estén unidos como lo estamos nosotros. Durante el tiempo que estuve aquí, los protegí con el poder del nombre que me diste. Los cuidé para que ni uno solo se perdiera, excepto el que va camino a la destrucción, como predijeron en las escrituras. Ahora voy a ti. Mientras estuve con ellos en este mundo, les dije muchas cosas para que estuvieran llenos de mi alegría. Les he dado tu palabra y el mundo los odia porque ellos no pertenecen al mundo. Así que como yo tampoco pertenezco al mundo, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdadera. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo y me entregó por ellos como un sacrificio santo para que tu verdad pueda hacerlo santo. No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que crean en mí y por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean unidos, así como tú y yo somos unidos. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que en el mundo sepan que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Padre, quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy. Entonces podrán ver toda la gloria que me diste, porque me amaste aún antes de que comenzara el mundo. Oh Padre justo, el mundo no te conoce, pero yo sí te conozco, y estos discípulos saben que tú me enviaste. Yo te he dado a conocer a ellos y seguiré haciéndolo. Entonces tu amor por mí estará en ellos y yo también entraré en ellos. Amén, aleluya, santo. Esta oración no solamente ora por los discípulos, sino también ora por todos los que van a creer en el Mesías. Y aquí ministra algo muy importante: manténganlos unidos, que se mantengan unidos, así como yo estoy unido contigo, Padre. Manténlos unidos, líbralos del maligno. Yo ya les he dado todo a conocer. Él ya nos ha dado todo a conocer en todas las enseñanzas, las parábolas que nuestro amado Mesías estaba dando día tras día con todos los discípulos. Dios todo lo dio, nuestro amado Mesías, todo lo que le dijo el Padre lo dio aquí, no escondió nada. Todo Él nos enseñó a través de todas sus enseñanzas, a través de todos sus pasos, a través de todas las cosas que Él hizo aquí en la tierra. Él nos enseñó, Él se mostró y dijo la verdad para que nosotros supiéramos la verdad y para que pusiéramos a nuestro Padre Celestial. En efecto, Él dijo, yo te he dado a conocer. ¿Qué dice? Yo te he dado a conocer, Padre. Ellos ya conocen de ti. Yo les he enseñado, les he instruido, les he hecho ver la gloria tuya.
aquí a cada uno de ellos para que se permanezcan unidos. Yo no soy de este mundo, ni ellos tampoco lo son. Pero mientras estén en este mundo, dice, líbralos del maligno y ayúdalos, protégelos, guárdalos. Santo, cuando yo leí y leo esta palabra, esta oración, Él está orando por mí, porque yo no estaba en ese momento. Y ahí no está diciendo solo los discípulos, sino para los otros que confían en mí. Oro también por ellos. Ahí está orando por nosotros también. Vamos a continuar. Estamos en Mateo 26, del 47 al 56. Vamos a leer. Del 47 al 56 dice la palabra de nuestro amado Dios Todopoderoso. Mientras Jesús hablaba, llegó Judas, uno de los 12 discípulos, junto con una multitud de hombres armados, con espadas y palos. Los había enviado los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Santo. Miren cómo vinieron. No vinieron solamente con los oficiales. Vino una multitud de hombres armados, con palos, con garrotes. Santo. El traidor Judas había acordado con ellos una señal. Sabrán a cuál arrestar cuando salude con un beso. Entonces Judas fue directamente a Jesús, saludó, saludos, Rabí, exclamó y le dio un beso. Santo, ahí está el beso en la mejilla. Eso a mí me ha ministrado muchísimo. Hay muchas veces que vas a tener personas cerca de ti que te van a mostrar un cariño y un afecto y que después te van a traicionar. Y no te sientas mal, porque nuestro amado Mesías pasó por eso. Hay muchos Judas que van a venir a entregarte con un beso en la mejilla y por atrás te van a clavar una espada. Si nuestro amado Mesías está pasando por eso, tenemos que aprender cómo Él actúa. Entonces Judas fue directamente a Jesús. Saludos, Rabí, exclamó y le dio un beso. Jesús dijo, amigo mío, adelante, haz lo que viniste a hacer. Entonces los otros agarraron a Jesús y lo arrestaron. Pero uno de los hombres que estaban con Jesús sacó su espada e hirió al esclavo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Guarda tu espada, le dijo Jesús. Los que usan la espada morirán a espada. ¿No te das cuenta de que yo podría pedirle a mi Padre que enviara miles de ángeles para que nos protejan? Y Él los enviará de inmediato. Pero si lo hiciera, ¿cómo se cumplirán las escrituras que describen lo que tienen que suceder ahora? Luego Jesús le dijo a la multitud, ¿acaso soy un peligroso revolucionario para que vengan con espadas y palos para arrestarme? ¿Por qué no me arrestaron en el templo? Estuve enseñando allí todos los días. Pero todo esto sucede para que se cumpla la palabra de los profetas registrados en las Escrituras. En ese momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Santo. Por eso dije, cuando le dijo a Pedro, tú me vas a negar. Y también dije que Judas le traicionó, pues también los discípulos le abandonaron. Y no los estoy criticando. Pero el día martes hicimos de tener una enseñanza sobre la persecución.
sobre las cosas que van a pasar aquí en este mundo y que muchos dicen que van a ser entregados, que hasta tu propia familia te va a traicionar, que hasta tus propios vecinos te van a traicionar. ¿Por qué? Por miedo. Por el miedo van a entregar a otros para poder salvarse. Y aquí se mueve algo igual. Cuando ven muchas cosas que está pasando y algo se mueve tan fuerte porque esta era una traición. Y no vino solo, ellos no vinieron solos, ellos vinieron con el ejército, dice, con alguien del que son comandantes, y también vino con una multitud de hombres con palos para arrestar al Mesías, como que él va a huir. Él no tenía que huir a ninguna parte, él se iba a entregar y él mismo se entregó. Y por eso en los otros versículos hablan de este mismo tema, acerca de la entrega. Hablan de este mismo versículo, Mateo 26, del 47 al 56, está en Marcos 14, del 43 al 52, en Lucas 22, del 47 al 53, en Juan 18, 3, 14, también está lo mismo que acabamos de leer y está más detallado también. Cuando tengan ustedes tiempo pueden leerlo. Estos 4 libros describen todo lo que sucedió en el arresto de nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret. Pero en esta parte podemos entender que cuando algo sucede, algo fuerte, tú puedes salir huyendo. El miedo, les invadió el miedo ahí a los discípulos. Y por eso les dijo, por eso esa oración es tan importante, esa oración, que estés constantemente en oración. Porque si tú estás conectado con Dios, cualquier cosa que sucede en el día, tú vas a tener dominio propio de tu miedo, dominio, y vas a tener el shalom de Dios. Pero ellos no oraron. 3 veces vino Jesús y los encontraron dormidos. Y les dijo, ¿no pueden ni siquiera orar 1 hora? Y a nosotros nos ministra en este tiempo. No puedes orar ni siquiera 20 minutos en la mañana, cubriendo tu casa, cubriendo tu familia, cubriendo para que no tropieces en este día. Porque el miedo te va a hacer tropezar. El miedo te vas a salir huyendo de donde tú estás. En vez de enfrentar al enemigo, tú te vas a echar para atrás. En vez de darle y declarar, te vas a olvidar de todo. Y por eso es importante velar, y por eso antes de ayer, el versículo Mateo 25 ministraba de las vírgenes sensatas e insensatas. Y aquí está hablando a los propios discípulos. Son insensatos porque no cuidaron esa parte de tener ese aceite, esa prudencia, esa sabiduría, esa fuerza que viene porque a través de la oración tú mantienes una fuerza y una sensatez. Aquí todos se movieron por sus emociones y por el miedo. Y yo entiendo humanamente, si yo estuviera en una situación así, tal vez nosotros podemos decir, ay, es que si yo hubiera estado ahí, yo hubiera quitado y yo hubiera llevado al Mesías a otro lado. No, hermanos, esa situación era fuerte. Porque vinieron mucha multitud, no vino unos 2 o 3 gatos. Dicen que vino una multitud con hombres, con garrotes, con varas, no sé cómo utilizaban en ese tiempo para pegarle al Mesías y pegar juntamente con todos los discípulos. Ellos sabían lo que iba a suceder. Si ellos alborotaban eso se convertía en todo un valle de sangre. Todo ahí en ese campo de olivas se convertía en todo un desastre. Y para que no suceda eso, nuestro amado Mesías dice, no. Le vuelve a poner la oreja al esclavo del sacerdote otra vez. Dice, no con espada, no. Si yo quisiera que me defienda, yo ya hubiera dicho a mi Padre, que mande los ángeles. Pero se tiene que cumplir la palabra, se tiene que llevar a cabo esto, se tiene que llevar a cabo. Ellos ya fueron ministrados constantemente con la palabra. Ya les había dicho más de 4 veces que va a ser entregado, que va a ser crucificado, que va a morir, y aún no entendían nada. Porque aún no estaban conectados todavía, estaban en un proceso tan fuerte que no entendían lo que estaba sucediendo.
que no nos pase lo mismo. No es que nosotros, es que ya nosotros eso no. Ahora ya tenemos una facilidad tan fuerte aquí en la tierra. Tenemos la escritura, la palabra. Tenemos al Espíritu Santo para que nos dé ese discernimiento y esa revelación. Tenemos al Espíritu Santo que nos levanta a la madrugada y algunas veces no entendemos. Pero ¿por qué me levanta en esta madrugada? Tengo que dormir un poquito más. Te está preparando, hermano, para lo que viene. Te está preparando. Mejor empieza a orar, empieza a declarar bendición, empieza a armarte de armadura, porque lo que viene a tu vida es algo fuerte y te está levantando en la madrugada para que no te quedes dormido como esos discípulos, sino que estés orando, estés conectada con la presencia de Dios. Cuando ese día malo venga, tú puedas pararte firme, así como el Mesías se paró firme a lo que venga. No salió corriendo, sino Él cumplió lo que tuvo que haber hecho aquí en la tierra. Aunque en esas oraciones que acabamos de leer, Él no quería, pero Él lo cumplió por amor a nosotros. Por amor a nosotros. Vamos a continuar. Estamos en Mateo 26. Vamos a ir a Mateo 26 del 57 al 68. Y dice la palabra de nuestro amado Dios Todopoderoso. Luego la gente que había arrestado a Jesús lo llevó a la casa de Caifás, ese sumo sacerdote donde se habían reunido los maestros de la ley religiosa y los ancianos. Mientras tanto, Pedro lo siguió de lejos y llegó al patio del sumo sacerdote. Entró, se sentó con los guardias y esperó para ver cómo acabaría todo. Adentro, los principales sacerdotes y todo el concilio supremo intentaban encontrar testigos que mintieran acerca de Jesús para poder ejecutarlo. Sin embargo, aunque encontraron a muchos que accedieron a dar un falso testimonio, no pudieron usar el testimonio de ninguno. Finalmente se prepararon 2 hombres y declararon: este hombre dijo, puedo destruir el templo de Dios y reconstruir en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le dijo a Jesús: bien, ¿no vas a responder a este cargo? ¿Qué tienes que decir a favor? Pero Jesús guardó silencio. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te exijo en el nombre del Dios viviente que nos digas si eres el Mesías, el Hijo de Dios Santo. Jesús respondió: tú lo has dicho, y en el futuro verán al Hijo del Hombre sentado en un lugar de poder a la derecha de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Santo, esa es una profecía. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras en señal de horror y dijo: blasfemia, ¿para qué necesitamos más testigos? Todos han oído la blasfemia que dijo. ¿Cuál es el veredicto? Culpable, gritaron, merece morir. Entonces comenzaron a escupirlo en la cara a Jesús y a darle puñetazos. Algunos le daban bofetadas y se burlaban, profetízanos, Mesías, ¿quién te golpea esta vez? Santo. Hay un versículo bíblico de Isaías, no tengo en mi mente, pero dice que no solamente fueron esos golpes, esos puñetazos, porque aquí está diciendo fueron puñetes que le dieron, puñetazos, bofetadas y lo escupieron. En Isaías dice que le arrancaron también la barba. Aquí no está, pero casi lo que le pasó a nuestro amado Mesías está casi como en la última película que salió de Jesús, que se llama, no me acuerdo cómo se llama la última, donde se ve realmente lo que le hicieron a nuestro amado Mesías. No solamente se burlaron, porque ella habla de una parte donde que es arrancada la barba y es un significado fuerte.
porque él es judío. Nuestro amado Mesías es judío y todos los judíos tienen barba, que tiene un significado poderoso. Y arrancar la barba tiene un significado de vergüenza, tiene un significado bien fuerte para los hombres. Por ser arrancado le están diciendo muchas cosas cuando le arrancan la barba. Y aquí está diciendo, profetiza, Mesías, ¿quién te golpea esta vez? Cerrada su boca, recibiendo sus golpes. Santo. En Marcos 14 del 53 hasta el 15-21 de Marcos está relatando lo mismo. En Lucas 22, 66, el 23 hasta el 25 están relatando otra vez esto. En Juan 18, 19 y 19, 16 está relatando lo que acabamos de leer. Son libros que está desarrollando algo más. Yo sé que en Marcos se da más detalles, en Lucas también se da más detalles, se da los nombres, quiénes eran, se dice cuáles son, y en Juan también se da más detalles, pero Mateo te dice exactamente, directamente lo que está pasando. Y no vamos a entrar ahí porque ya estamos 1 hora y 20 minutos y nos falta muchas cosas. Falta una porción más para finalizar el Mateo 26. Yo sé que es fuerte, este capítulo es muy fuerte, que ministra muchas cosas. Sé que en los otros videos que ya tengo subido en Verito ya, yo lo estaba viendo, ahí están algunos de estos versículos de Mateo 26, donde está dando detalladamente, y las enseñanzas están en Verito ya, que dice siguiendo los pasos del Mesías, creo que es el número 6, están ahí, no voy a detallar tanto, pero ahí hablamos un poquito más para poder continuar, y esta enseñanza va a ser puesta también en el ministerio en YouTube, pero voy a continuar, amén. Yo sé que tiene un significado tan fuerte, hay mucha profecía de versículos que respaldan todo lo que nuestro amado Mesías está diciendo aquí, de todo el maltrato que está recibiendo, lo está detallando en Isaías, y se está llevando a cabo, se está cumpliendo la palabra, se está moviendo ahí en nuestro amado Mesías en este momento. Y vamos a continuar en Mateo 26 del 69 para poder cerrar, porque ya llevo 1 hora y no se puede bajar tanto al canal de YouTube. Mateo 26, 69 al 75. Y también está en Lucas 22, 54 al 62 lo que vamos a leer. Amén. Vamos a leer. Mateo 26, 69 dice la palabra nuestro amado Mesías. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio. Una sirvienta se acercó y le dijo, ¿tú eras uno de los que estaba con Jesús, el Galileo? Pero Pedro lo negó frente a todos. No sé de qué hablas, le dijo. Más tarde se acercó de la puerta, lo vio otra sirvienta, quien le dijo a los que estaban por ahí, este hombre estaba con Jesús de Nazaret. Nuevamente, Pedro lo negó, esta vez con un juramento. Ni siquiera conozco al hombre, dijo. Un poco más tarde, algunos de los otros que estaban allí se acercaron a Pedro y dijeron, seguro que tú eres uno de ellos. Nos damos cuenta por el acento galileo que tienes. Pedro juró, que me caiga una maldición si les miento. No conozco al hombre. Inmediatamente el gallo cantó. De repente las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió llorando amargamente. Santo. Y aquí está un detalle muy poderoso. Porque tal vez se cumplió todo lo que había dicho nuestro amado Mesías en la vida de Pedro, y también lo que había dicho en ese momento de Judas que le traicionó. Yo sé que no hay comparación, pero hay algo muy importante en esto.
Pedro se dio cuenta. Pedro le vino a la mente las frases que había dicho de él, que él le va a negar. Y dice que él salió llorando amargamente, porque él era el que estaba atrás de Jesús, el que estaba cuidándole, el que le estaba protegiendo, el que le estaba más atento, el que decía muchas cosas por adelantado y por hablar. Pero la diferencia es que Pedro se arrepintió y Judas no se arrepintió. Nunca se arrepintió, él tuvo solamente remordimiento. Nunca pudo decir perdóname por todo esto lo que yo he hecho. Nunca pudo hacer eso. Y eso es algo muy diferente. El arrepentimiento y el remordimiento son algo muy diferentes. Cuando tú estás con un remordimiento es que tú no has perdonado. Y cuando hay un arrepentimiento es que realmente te arrepientes de todo lo que has hecho con todo tu corazón, con todo ese dolor que tienes adentro. Y aquí demuestra que no podemos, como dice en la palabra, no puedes decir, es que yo soy santo y yo no voy a pecar y yo no. Y lo dice en la palabra, no te creas mucho. Mejor en vez de creerte mucho, cuídate, porque puedes caer en esto mismo. Cuídate de no tropezar, porque muchas veces es que yo no voy a hacer esto y que yo no sé. Cuídate, porque vas a ser probado constantemente, tu fe va a ser probada constantemente, hermano. En esta vida vas a ser probado constantemente tu fe. Si crees en el Mesías, imagínate de lo que estábamos leyendo hace 2 días en Mateo 25, que vengan y digan, si tú quieres un bote de leche para tus hijos, tienes que negar a Jesús. Para que viva tu hijo, tienes que negar a Jesús. Y ahí se ve realmente si amas a Jesús o no amas a Jesús. En esa tribulación que estábamos hablando, en Mateo 25, de que van a entregar unos a los otros, van a ser probados esa fe. Imagínate, en este tiempo, Pedro se estaba moviendo por todos los discípulos, dice que se esparcieron, se movieron por el miedo, no se movieron porque creían en Jesús y por los milagros. Ahí no se les fue todo lo que habían aprendido, pero ellos habían aprendido y por eso es necesario que esperaran, donde les dijo que esperen después de que Él muera. Porque no solamente va la palabra y que digan, es que la palabra y la palabra no. Tienes que ser revestido del Espíritu Santo. Tienes que recibir a Jesús como tu Salvador y tiene que haber esa esencia tuya que dices, yo quiero, yo creo y en mí haz lo que tú quieras. Ayúdame porque yo humanamente no puedo seguir, humanamente peco, humanamente yo puedo flaquear, humanamente yo soy débil, pero contigo soy fuerte, contigo puedo seguir, pero sin ti yo puedo tropezar así como Pedro, yo puedo hacerte de negar. Y yo creo que en una enseñanza de estas mismo yo di esta enseñanza de negar, porque eso no es que el Pedro nomás negó porque ya le profetizó, no. Pedro es un representante de todos nosotros. Pedro y todos los discípulos que están ahí son representantes de uno de nosotros. Somos nosotros. Ustedes creen que no han negado a Jesús, y voy a repetir porque esto ya lo había dado en una enseñanza que está ahí en Berito ya. ¿Tú crees que no has negado a Jesús? Claro que has negado a Jesús. Con tus acciones has negado a Jesús. Y eso a mí me ministró hace un tiempo atrás cuando di esta enseñanza. Cuando tú nos llevas la palabra a aquella persona que la necesitas, en ese momento te convertiste en un Pedro, porque negaste el evangelio y no expandiste la palabra. Y el evangelio, ¿qué significa? La palabra, ¿quién es? El verbo, ¿quién es? Hecho carne, es Jesús de Nazaret. Cuando negaste y cuando dijiste también, yo no entiendo la palabra y yo no voy a leerlo ahorita, no quiero leerlo porque no lo entiendo. Negaste también al Mesías.
Entonces, para hacer este transformo tan fuerte, yo no puedo seguir más, pero sé que hay esta enseñanza de Pedro, más en otra enseñanza que di hace 2 años atrás, hace 1 año atrás, la di de Pedro, que cada uno de nosotros nos convertimos en Pedro cuando negamos el evangelio o cuando tú no abres la boca diciendo que Jesús es tu Salvador. Cuando tú ves una persona necesitada o una persona llorando ahí en la calle y dentro de ti dice, háblale de mí, dile que Dios te ama, y tú dices, ay no, por miedo, no, es que ya me van a hablar y me van a decir mejor no, y me van. Le negaste al Mesías. Le negaste al Mesías. Llegar a la profundidad de cada uno de esta enseñanza fuerte, porque esta enseñanza de todo en Mateo 26 es tan fuerte que creo que nos llevaríamos todo el día para poder discernirla completamente, pero yo he topado poquito a poquito de todo esto. Pero nos habla a nosotros, hermano. Nos habla a nosotros, no le habla a Pedro, no le habla a los discípulos. Esta enseñanza de todo lo que está haciendo nuestro amado Mesías nos enseña a nosotros, hasta su muerte, hasta su entrega. Todo lo que está pasando nos enseña a nosotros cómo nosotros tenemos que seguir el camino, cómo algunas veces nosotros tropezamos y lo negamos, cómo nosotros pecamos algunas veces sin saber y sin querer y decir, Dios, yo te amo, Señor, yo no quiero, yo no voy a pecar nunca. Pero llega la prueba y después te das cuenta que pecaste. No te creas santo. Así sepas tú la palabra y estés haciendo muchas cosas. Y yo me ministro a mí mismo. Esta palabra me ministra a mí constantemente. Y paso por la prueba constantemente, hermanos. Porque no es fácil estar aquí hablando la palabra y después que tú la estés viviendo. Es fuerte. Mi carne es débil. Y tiemblo cuando estoy viviendo la palabra. Porque algunas veces la tengo que vivir y tiemblo. Y es como un martillo, como les dije el otro día, es como un martillo la palabra porque me duele mi corazón, es afectado todo mi cuerpo, mis emociones y que tengo que aguantar y soportar, y el único que me ayuda es solamente Dios a través de su Espíritu Santo. Amén, vamos a dejarlo ahí. Yo sé que hay muchas cosas, pero les invito para que puedan chequear también las escrituras ahí los videos, perdón, en YouTube están, tienen otro, creo que está como está al principio y también está siguiendo los pasos de Jesús. Están las enseñanzas, estas enseñanzas, pero esta es una nueva enseñanza porque estamos leyendo el libro. En las otras enseñanzas estábamos solo enseñando los eventos de nuestro amado Mesías, y estos son unos de los eventos de nuestro amado Jesús de Nazaret. Y ahí se encuentran estas enseñanzas también. Amén. Vamos a hacer el llamado. Si hay algún hermano o algún amigo o amiga que haya sido ministrado a través de la palabra de Dios, le invitamos para que pueda usted aceptar al Señor como su Salvador, nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret. Esta es una invitación realmente, es una invitación que Dios te está llamando, Dios te ama, Dios se ha entregado por ti, por mí, y hago este llamado porque nos ha mandado a todos nosotros a que podamos hacer ese llamado, que Dios te está llamando, Dios te ama, Dios quiere limpiarte, Dios quiere redimirte, Dios quiere ayudarte para que pueda llegar esa paz a tu vida, que Él pueda hacer esa fortaleza, Él pueda hacer esa roca fuerte en tu casa, esa fortaleza, ese castillo, ese refugio en tu casa. Yo sé que cada uno de nosotros estamos pasando por muchas dificultades y por muchas cosas, pero la diferencia, hermanos, es que todos van a pasar. No es que, es que solamente nosotros los que somos creyentes, no. Todos aquí pasan por tribulaciones, tanto los buenos, los malos, los creyentes y los no creyentes pasan por dificultades. Pero la única diferencia que nos hace a nosotros como hijos y creyentes de nuestro amado Mesías es que Él nos fortalece en las debilidades y que nos ayuda a pasar las pruebas en victoria, para poder seguir creciendo en sabiduría, en discernimiento y en una revelación de la palabra, para poder entender quiénes somos aquí en la tierra. Pero cuando no tienes a Dios, todo te parece mal. Todo te parece como que son castigos, como que, ay, pero ¿por qué a mí estas malas cosas que me pasan? No. Todo tiene consecuencia, y habíamos leído en Deuteronomios
donde habla de la bendición y la maldición. ¿Qué quieres, la bendición o la maldición? Cuando tú vienes a los pies del Mesías, entiendes cuáles son las bendiciones de Dios y cuáles son las maldiciones que tú mismo te atraes a ti mismo por tu falta de conocimiento de la palabra, que tropiezas y tropiezas y tropiezas ahí mismo, y se repite ese mismo desafío o esa misma tormenta, porque todavía no has salido de ahí. Y hasta que tú no vengas donde el Mesías, tú no vas a recibir la revelación, tú no vas a poder entender todas las cosas que Él quiere hablarte, porque Él quiere de ti que seas salvo. Él no quiere calamidad para ti, Él no quiere desgracia para ti, Él quiere bendecirte. Él quiere que te levantes como un hijo, como un llamado, como un escogido de Él, como un hijo que fue comprado con la sangre de nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret. Y hago este llamado para ti. Recuerda que este llamado es para que vengas a los pies del Mesías. No te estoy diciendo conviértete en un religioso y sé santo, no, porque hay muchos que dicen, es que todavía no estoy listo. Nadie está listo. Nadie está listo, estamos siendo moldeados, estamos en las manos de nuestro alfarero. Él nos está moldeando, Él nos está ayudando para que nosotros seamos limpiados constantemente. Entonces te invito para que puedas hacer de aceptar esa invitación y puedas ser salvo, para que podamos participar en esas bodas del Cordero juntamente con nuestro amado Mesías, para que tu alma sea salva y para que no vayas ahí a ese lugar donde hay tormento y llanto, sino para que vayas al lugar donde hay ese gozo y la presencia de nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret. Amén. Y también hago ese llamado a los que se han apartado del Señor, que no están asistiendo a la iglesia. Les hago ese llamado para que puedan aceptar también y recibir una vez más, hacer esa reconciliación con nuestro amado Padre Celestial. Y si todos somos de casa, pues le vamos a hacer una oración para poder cerrar esta enseñanza. Amén. Te damos gracias, Padre Celestial, en esta tarde maravillosa, Padre, que tú nos has permitido, Padre, estar, Padre Santo, trayendo esa palabra tuya, Padre. Yo sé, Señor, que tu palabra nunca regresará vacía, que siempre vendrá con fruto en abundancia. Te doy gracias por este alimento, Padre, que es, Padre Santo, es un pan vivo, Padre, un maná, Padre Santo, para nuestra alma, para nuestro espíritu, Padre. Es agua viva, Padre, que refresca nuestra alma y nuestro espíritu, Padre, en esta mañana. Y te damos gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza, Padre, porque tú nos sigues hablando, Padre. Y te damos gracias, Padre, te pedimos, Padre, que seas tú con nosotros, ayudándonos a poder, Padre Santo, accionar tu palabra en nuestro diario vivir, Padre, que quede guardado en nuestra mente y nuestro corazón, Padre, pero no solo guardados, Padre, sino que podamos efectuarla, Padre, en nuestro diario vivir, Padre. Te doy gracias, mi amado Dios Todopoderoso. Bendecimos tu santo nombre, Padre, en esta mañana, Padre, porque tú eres bueno y eres fiel, Padre. Santo tú eres, Señor. Te doy las gracias, mi amado Yahshua Mashiach, Jesús de Nazaret.